rodillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo fiel. Yo me alegraré aún en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer que no es el final, no. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán, pues tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo rey y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Yo sigo creyendo, y si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Sé que tengo todo lo que necesito. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito. Y si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo.
Buenos y bendecidos días para todos. Bienvenidos al devocional directo al corazón de la comunidad cristiana Impacto. Continuamos en la serie La más grande historia de amor y hoy estamos en el capítulo 3 del libro del profeta Daniel. Padre, te damos gracias por una nueva mañana, nuevas son tus misericordias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por permitirnos abrir nuestros ojos hoy una vez más, Señor. Gracias por tu precioso amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias. Pido, precioso Rey, que sea tu Espíritu convenciéndonos hoy una vez más de justicia y pecado y dándonos sabiduría, Señor, para entender lo que tú quieres que nosotros entendamos, Señor. Bendice a todas las personas que escuchen este mensaje, Señor, a todos los hermanos en la fe, Señor, en todo este mundo, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a seguir avanzando en ti, Señor, y a entrarnos más en esas aguas vivas, Señor, que solamente eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Lectura bíblica, Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey había levantado. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de los instrumentos de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que se postre y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nabucodonosor se llenó de ira y se
demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército a que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: Siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, ni siquiera sus ropas, y ni siquiera el olor del fuego les había tocado. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su cabeza convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Este capítulo 3 del libro del profeta Daniel nos muestra un acto tan tremendo. Y vemos cómo el rey Nabucodonosor es tan arrogante, tan altivo. Él se creía un poco menos que los dioses, pero un hombre lleno de soberbia y de altivez. Y entonces él hizo esa estatua, ¿verdad? Y exigía adoración absoluta a esa estatua de oro que él mismo construyó. Y esto a nosotros nos enseña algo profundamente fuerte sobre lo que es la lealtad, ¿verdad? Y cuando podemos vivir situaciones de presión extrema, realmente a quién nosotros vamos a elegir adorar. Y este desafío tan grande que vivieron Sadrach, Mesach y Abednego no fue nada fácil. Ellos estaban tan plenamente convencidos de que Dios los podía salvar, pero que si aún no los salvaba, también era su voluntad, y su voluntad era buena. Aquí hay un convencimiento profundo de lo que es Dios, que independientemente de las circunstancias que se atraviesen, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo soberano, su voluntad está por encima de la nuestra, y su voluntad es buena, es agradable y perfecta, aun cuando las circunstancias o las situaciones para nosotros sean difíciles. En este capítulo vemos cómo el rey estableció una ley universal en su vasto imperio, ¿verdad? Que al sonar la música
con todos los instrumentos, pues debían arrodillarse y adorar la estatua. Y si no, el que no quisiera, pues iba a ser echado a un horno de fuego. Y como siempre, el enemigo intenta vencer a aquellos que están decididos a seguir al Señor. Y entonces aparecen aquellos que señalan a Sadrach, a Mesach y a Abednego por haberse negado, ¿verdad?, a seguir algo que ellos sabían que no era así. Ellos sabían que toda su rendición y toda su adoración era para el Dios del cielo, como le llamaban, para el Dios de Israel, para nuestro Señor. Entonces su respuesta fue admirable, o sea, no, ni siquiera es necesario que nosotros respondamos este asunto, o sea, es que estamos tan plenamente convencidos de quién es nuestro Dios y que si aún no nos salva, no pasa nada. Ya nosotros sabemos quién es Él. Ya nuestra decisión está tomada y esto es lo que muestra es una fe tan tremenda en medio de las circunstancias. No se amilanaron delante del hombre, fuera quien fuera. Y así debemos ser nosotros. Nuestra fe debe llevarnos a estar firmes aun cuando las circunstancias estén difíciles. Respetar lo que tengamos que respetar, pero que nuestra fe esté por encima, que nosotros seamos de aquellos que no tenemos miedo, de decir que adoramos al Dios vivo, de recordar que somos redimidos por la sangre preciosa del Señor, de recordar que somos hijos del Dios Altísimo y como tal debemos vivir, y aun cuando cueste en este mundo difícil mantenernos firmes en este camino que, si bien es estrecho, como ya lo habíamos hablado, es un camino donde no estamos solos, donde Él está fortaleciéndonos, ayudándonos, convenciéndonos, dándonos fuerza. Si bien Pablo habla en una de sus cartas, dice que este camino no es del que llegue primero, o esta carrera no es de quien la gane, es de quien la resista. Así debemos ser nosotros, resistir en medio de las circunstancias, sabiendo que nuestra recompensa viene del que hizo los cielos y la tierra. Así que acá en este capítulo podemos ver que hay una diferencia entre creer y confiar. Ellos creían que Dios podía librarlos, pero estaban dispuestos a morir si Dios decidía que no iba a hacerlo, ¿verdad? Pero su lealtad no estaba condicionada al milagro. Ellos estaban fundamentados en quién era Dios. Así que esto es una entrega profunda al Señor. Y como siempre, ahí está la estocada del enemigo, ¿verdad? Entonces la ira del rey se enciende y caliéntelo 7 veces más, porque yo me voy a desquitar, porque no me obedecieron, porque no me adoraron, porque no hicieron lo que yo considero que tenían que hacer. Entonces estos jóvenes fueron arrojados allí, ¿verdad?, a ese fuego intenso, tan intenso que murieron aquellos que los fueron a echar, como el mismo relato lo habla, ¿verdad? Pero en medio del horno ocurre un milagro. Y el rey ve, no fueron 3, porque hay 4. El ángel del Señor estaba allí con ellos, cuidándolos, protegiéndolos. Ese fuego no les consumió, porque sencillamente el fuego de su presencia era superior a aquel fuego y estuvo acompañándoles en todo momento. Tan grande fue la manifestación del Señor que se personificó para que el rey lo viera. Así que
el mismo rey dice, hay un cuarto hombre con apariencia como hijo de los dioses, un ángel. Así que esto nos demuestra que cuando Dios está en el asunto, hace que cualquier enemigo se rinda y reconozca. Cuando salen ellos no encuentran olor a humo en sus ropas, no hay un solo cabello quemado, están intactos. Solamente el poder de Dios pudo haber hecho esto. Solamente el poder de aquel que les acompañó allí pudo haberlos guardado y librado de tan terrible prueba. Para nosotros, esto es un milagro, ¿verdad? Tan poderoso y tan grande que el Señor nos permite ver a través de la Escritura, ¿verdad? También lo malo y arrogante de el rey, pero también la mano poderosa del Señor para librarlos. Y saben, nosotros debemos ser de aquellos que están firmes en la fe. Ya sabemos cómo termina toda esta historia, ya sabemos quién venció, ya sabemos de aquel que vino a hacer justicia por nosotros, ya sabemos de aquel que vino a entregarse, nuestro amado Jesús, para perdón de nuestros pecados. Ya nosotros lo sabemos. Ya sabemos que nos da una vida nueva, que nos da una transformación. Ya nosotros lo sabemos. Si tengamos una fe inquebrantable en Él, confiemos en que Él hará conforme a su voluntad, y su voluntad siempre será mejor que la nuestra, porque Él sí conoce lo que ha de acontecer. Que sea el fuego de su presencia el que nos llene, que aun cuando las dificultades se muestren en nuestras vidas, nosotros estemos confiados de que su fidelidad es mayor para guardarnos, para salvarnos y para hacer su voluntad, aun cuando, como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, podamos perecer. Dios les bendiga.